Muy buenas noches, estimados amigos y amigas, o buenos días o buenas tardes, como ustedes estén viendo este video. Hoy les voy a dar a conocer un tema que es sobre la ley de organizaciones políticas en el Perú. Ok, hoy, como les había dicho, nos toca el tema de la ley de organizaciones políticas en el Perú. El objetivo general es conocer aspectos generales de la ley de organizaciones políticas del Perú, denominaciones, fines, objetivos, requisitos para la inscripción de un partido, constitución y reconocimiento de los movimientos y organizaciones políticas, estatuto del partido, democracia interna y financiamiento, que es lo más importante y que muchos expresidentes han sido judicializados por ese tema. Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática. Entonces, la definición de partidos políticos de la ley de las organizaciones eh, políticas regulada en el Perú, en la ley de organizaciones políticas, en la ley 28.094 y sus modificaciones. Y su contenido regula además sobre los partidos o los movimientos de alcance regional o departamental y provincial o distrital. En la ley se manifiesta que los partidos políticos expresan el pluralismo de la democracia, concurren en la formación y manifestación de la voluntad popular en los procesos electorales. Por ello se considera que son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía en base del sistema democrático. Asimismo, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado. Objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos políticos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y la presente ley. Dentro de este marco de legalidad y para efectos de reconocimiento de prerrogativas del derecho establecido por la ley, la denominación partido se reserva a los reconocidos como tales por el Registro de Organizaciones Políticas ROP. Fines y objetivos de los partidos políticos. En el artículo 2 expresado. La ley prevé fines y objetivos generales que toda organización política, según corresponda, debe tomar en cuenta si desea ser reconocida como organización política habilitada para participar dentro de las reglas del sistema democrático. Ojo, muchas organizaciones pueden tener el rótulo o la denominación del partido o movimiento, pero debido a los fines que la persiguen, ajenos a los valores democráticos, no han sido reconocidas ante el registro de organizaciones políticas ROC. Ejemplo, Movadep, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Entre los principales fines y objetivos que establece la ley encontramos los siguientes: asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a preservar la paz, la libertad, la vigencia de los derechos humanos, formular sus idearios, planes y programas que reflejan sus propuestas para el desarrollo nacional y representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, realizar actividades de educación, formación, capacitación, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática, además de participar en los procesos electorales y contribuir con la gobernabilidad del país, realizar actividades de cooperación y proyección social. Por lo tanto, nos sumergimos en el siguiente tema que ocurre en los requisitos para la inscripción de un partido político. Por lo tanto, los partidos políticos se constituyen por iniciativa y por decisión de sus fundadores. Luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley, se inscriben en el registro de organizaciones políticas de acuerdo con el reglamento que corresponda. La solicitud de inscripción de un partido político debe estar acompañada de la siguiente documentación. Número uno, las actas de constitución de los comités de los partidos debidamente identificados. Segundo, la relación de afiliados equivalentes a por mínimo 0.1 de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral. Tercero, el acta de fundación conforme a lo establecido en la ley. El estatuto, que debe contener lo previsto en la ley. Quinto, el reglamento electoral conforme a lo previsto en la ley. Sexto, la designación de los representantes
personeros legales y técnicos titulares alternos. Séptimo, la designación de un tesorero titular y de un suplente del partido político. Entonces, los requisitos de inscripción de movimientos regionales está expresada por la Ley 30995, artículo 17. Artículo 17. La solicitud de inscripción de un movimiento regional debe realizarse ante el registro de organizaciones políticas y estar acompañada en la siguiente documentación. Acta de fundación, conforme a lo dispuesto en la presente ley. No puede ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, escenario programático promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho o que intenten menoscabar las libertades de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Actas de constitución de los comités partidarios de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Relación de afiliados no menor a uno en los ciudadanos del padrón aprobado, la que en ningún caso puede ser menor de 1000 afiliados. No más de las 3/4 partes de los afiliados pueden tener domicilio en la misma provincia. Estatuto del movimiento regional. Reglamento electoral conforme a lo previsto ante la ley. Designación de los representantes y personeros legales y técnicos titulares y alternos. Designación de un tesorero particular y un suplente. En el trámite de la solicitud de inscripción se aceptúa según lo establecido en el artículo 10 de la presente ley, lo que corresponda. Los movimientos regionales cuenten con un plazo de un año contado a partir de la adquisición de formularios para el registro de sus afiliados para la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones a la denominación del movimiento regional que reserva desde la compra del formulario. Para poder participar en un proceso electoral, el movimiento regional debe estar inscrito en el registro de organizaciones políticas a la fecha de límite de la convocatoria. Por lo tanto, en tal sentido, los partidos y organizaciones políticas deben estar establecidos de la siguiente manera: partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales. En cambio, los partidos políticos tienen un alcance nacional, los movimientos regionales tienen un alcance regional y las organizaciones políticas locales alcance provincial y tal. Niveles de participación. Por ejemplo, en los partidos políticos tienen elecciones presidenciales, elecciones congresales, elecciones parlamentarias andinas, elecciones regionales y elecciones municipales. En los movimientos regionales solo tienen elecciones regionales y elecciones municipales. En elecciones locales, elecciones políticas locales, elecciones municipales. Debe ir introducido también el estatuto de un partido, tanto como lo expresa el artículo 9. El estatuto del partido político es de carácter público y debe contener por lo menos la denominación y símbolo partidario. La descripción de la estructura organizativa interna, un órgano deliberativo, la forma de elección, la duración, los plazos de facultades de este órgano deben estar determinados en el estatuto. Los requisitos para tomar decisiones internas válidas, los requisitos de afiliación y los derechos que deben ser afiliados, las normas de disciplina, así como las sanciones y los recursos de impugnación contra estas, deberán ser vistos cuando menos en dos instancias. El régimen patrimonial financiero, la regulación de la designación de los representantes legales y el tesorero, las disposiciones para la disolución del partido y la desafiliación. Por lo tanto, la democracia interna, expresada en los artículos 19 a 27, las elecciones internas de autoridades y candidatos deben regirse por las normas de democracia interna. Esto se traduce a la elección de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de elección popular se realiza por un órgano electoral central conformado por un mínimo de 3 miembros. Se someten a elección interna a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, representantes del Congreso y al Parlamento andino, gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, alcaldes, regidores de los consejos municipales o cualquier otro que disponga el estatuto. Apoyo a la asistencia técnica de la OMPE y el plazo de realizar elecciones internas. Los procesos electorales organizados por los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental también pueden contar con el apoyo y asistencia técnica de la OMPE. Realizan elecciones internas de candidatos a cargo de la elección popular entre 180 días calendario anteriores a la fecha de elección y 21 días antes al plazo de la inscripción de candidatos. En una segunda parte tenemos a la democracia interna, que está en los artículos 19 al 27, plan de gobierno. Al momento de la presentación de sus respectivas listas para su inscripción, las organizaciones políticas deberán cumplir con entregar al Jurado Nacional de Elecciones su plan de gobierno, las modalidades de elección, al menos las 3/4 partes del total de candidatos o representantes al Congreso, al Parlamento andino o al
consejeros regionales o regidores deben ser elegidas. Las elecciones con voto universal, libre, voluntario, igualitario, directo o secreto de las afiliaciones y ciudadanos no afiliadas, y las elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto. Hasta una cuarta parte del número total de los candidatos pueden ser designados directamente por el órgano del partido que disponga el estatuto, no aplicable a candidatos a presidente y vicepresidente que deben ser elegidos. Otros aspectos a considerar en la democracia interna, expresada en los artículos 19 al 27. La elección de las autoridades del partido político, movimiento de alcance regional o departamental, se realiza al menos una vez cada 4 años. La elección de estas autoridades se efectúa de acuerdo con alguna de las 3 modalidades señaladas en los artículos 24. Conforme lo disponga el estatuto o lo acuerde los órganos máximos del partido con sujeción al estatuto, en la lista de los candidatos para cargos de dirección de los partidos políticos, así como para los candidatos a cargo de elección popular, el número de las mujeres y hombres no pueden ser inferior a los 50% total de candidatos. Cuando la elección de los candidatos y las autoridades de los partidos políticos o movimientos de alcance regional o departamental se realice conforme a la modalidad de elecciones a través de los delegados. Estos deben haber sido elegidos para cada proceso electoral por voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de las afiliaciones conforme a lo que disponga el estatuto. Este tema tan interesante, tan importante, sobre el financiamiento de los partidos políticos, expresada en los artículos 28 al 42. Garantizar que los aportes del financiamiento de la actividad política no contengan riesgos asociados. Riesgos, por un lado, están los aportes de entidades que ejecutan obras para el Estado o que prestan servicios al Estado, que dependen de concesiones o regulaciones del Estado o que perciben el poder público subsidios u otros beneficios. Por el lado derecho, no dice los aportes a montos elevados que podrían generar una relación de dependencia entre los candidatos y los donantes privados, amenazando la integridad de los futuros representantes. Prohibidos o limitados. Las prohibiciones y limitaciones se extienden por muchos casos. Los aportes de gobiernos extranjeros, de organizaciones criminales, de los recursos de origen ilícito y o las donaciones anónimas. Financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos reciben financiamiento político y privado, pero solo los partidos políticos o alianzas electorales que obtengan representación en el Congreso reciben del Estado financiamiento público directo con tal fin. El Estado destinará el equivalente al 0.1% de la unidad impositiva tributaria por cada voto emitido para elegir al representante del Congreso. Los partidos, los movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones políticas de alcance provincial y distrital pueden recibir recursos procedentes de la financiación privada, tales como las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural o jurídica extranjera sin fines de lucro, incluido el uso de inmuebles a título gratuito que no superan las 120 UITs al año y las mismas que deben constar en el recibo de aporte correspondiente. Los ingresos obtenidos para la realización de actividades proselitistas provenientes de aportes efectivos debidamente bancarizados o de contribuciones que permiten identificar los aportes y el movimiento de aporte con los comprobantes que correspondan hasta las 100 UITs por actividad, los rendimientos producto de su propio patrimonio y de los bienes que tienen en posesión, así como los ingresos por los servicios que brindan la organización política a la ciudadanía y por los cuales cobra una contraprestación y los créditos de financieros que conciernen los legados aportes de dinero a sus afiliados. Todo aporte privado en dinero que supere las 25 unidades tributarias se realiza a través de las entidades del sistema financiero. Los aportes privados en especie y los que no superen el 25% en una UIT se efectúen mediante el recibo de aportación que contiene la valorización del aporte y las firmas de los aportantes y el tesorero o de tesoreros descentralizados de las organizaciones políticas o del responsable de la campaña según corresponda. La entidad bancaria debe identificar adecuadamente todo aquel tipo de que efectúe depósitos, aportes, retiros y transferencias a las cuentas de una organización política. Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el presente artículo se registran en los libros contables de la organización política. Por lo tanto, el financiamiento de los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones políticas de alcance provincial o distrital pueden recibir contribuciones de cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad o Estado con participación de este, confesiones religiosas o cualquier denominación, personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras, personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los aportes estén exclusivamente destinados a la formación de capacitación de investigación. Personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada con mandato de prisión preventiva vigente por delito contra el derecho de la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal,
trata de personas, lavado de activos, terrorismo, crimen organizado. Entonces, recordemos, no puede recibir contribuciones de cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado con participaciones, confesiones religiosas de cualquier denominación, personas jurídicas con fines de lucro, nacimientos nacionales o extranjeras, personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los soportes sean exclusivamente destinados a la promoción de capacitación e investigación. Personas naturales o condenadas a las sentencias consentidas o ejecutoriadas como mandato de la prisión preventiva vigente con los delitos de administración pública, tráfico ilícito de drogas. La prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena. El Poder Judicial, bajo la responsabilidad, debe poner a disposición las organizaciones políticas en la Oficina Nacional de los Procesos Electorales OMPE, de la que las entidades del sistema financiero y un portal digital oficial que contenga la información de las personas en las que se refiere este literal. Las entidades del sistema financiero no deben admitir los depósitos y transferencias tales como a favor de las organizaciones políticas algunas. En este caso, las entidades financieras autorizan dicho depósito, se exonera de la responsabilidad de la organización política que lo recibe. No es de responsabilidad de la organización política la recepción de aportes de personas naturales que no estén identificados en dicho portal digital oficial. Fuente anónima o de cuyo origen se desconozca. Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo. Muchas gracias, amigos. Recuerden que hoy desarrollamos una clase súper interesante sobre la ley de organizaciones políticas del Perú, que es la ley 28094 y sus modificaciones. Eh, Básicamente la ley prevé fines y objetivos generales que toda organización política, según corresponda, debe tomar en cuenta si desea ser reconocida como organización política habilitada para participar dentro de las reglas del sistema de la democracia. Muy amable, amigos.